Buenos días a todos en esta mañana, a los que están en el templo adorando a Dios. Y Dios bendiga también a aquellos que están viéndonos por la internet. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija en este tiempo, porque es muy necesario que nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Oh Dios del cielo, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder. Es indiscutible tu poder, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Tu Espíritu Santo es el Espíritu de poder. El problema es nuestro corazón, que a veces es como la tierra que está dura y que no puede penetrar la semilla. El sembrador no puede hacer su trabajo por lo árido de la tierra. Así son nuestros corazones, Señor. Y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros en esta mañana. Oh Dios, revélanos a Cristo a través de tu palabra. Revélanos a Cristo a través de tu verdad, Señor. Dios, que cada corazón pueda reconocerte como el Rey y Señor de la vida. Que podamos entender que no tenemos esperanza fuera de ti. ¿A quién iremos, dice tu palabra, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oh Dios, te suplicamos por tu Espíritu Santo que nos hables en esta mañana con poder, Señor, de lo alto. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi padre siempre ha sido un agricultor natural. Y en nuestra casa, en el patio, sobre todo, pudimos ver esa cualidad que él tiene de sembrar. Él siempre está sembrando. Pero muchas de las cosas, muchas de las árboles, de las semillas que él sembró, algunas de ellas, él llegó a darse cuenta que muchas de ellas eran árboles machos. ¿Ustedes saben lo que son los árboles machos? ¿Usted ha tenido árboles machos en su casa? Con gran amor es sembrado y se ve cuando crece y de buenas a primeras usted se queda esperando el fruto y el fruto no llega y pasan los años y el fruto no llega. Desilusión, tristeza, ¿verdad? ¡Wow! Tanta esperanza, tanta ilusión que tenía. Así le pasaba muchas veces a mi papá. Pero sin embargo había otros frutos que sí, otros árboles que sí daban fruto. Había unos mangos vanilejos que estaban, me recuerdo, en la esquina de atrás de nuestro patio. ¡Wow! Unos mangos pequeños pero vanilejos, que cuando uno se lo comía era como del cielo que uno estaba comiendo, un alimento dulces, sabrosos. Pero por otro lado había otros árboles de mango que usted lo probaba y usted, wow. O sea, se le quedaban las hilachas de la pulpa, se le quedaban entre los dientes y usted, wow, se quemó mi papá aquí en este árbol. Hermanos, mientras él disfrutaba de la delicia de los árboles que daban fruto y que para él eran deseables y saboreables, y nosotros, ¿verdad? A veces nosotros le dejábamos la cáscara en el piso y la semilla, y él se daba cuenta, ¿verdad?, que habíamos pasado por ahí. Habían otros árboles que tenían una característica totalmente diferente. Y saben que muchos de esos árboles yo lo vi que el servidor de la casa o el jardinero de la casa, mi papá le daba la orden y le daba la instrucción: córtamelo de raíz porque no da fruto. No sirve para nada, no lo necesito para sombra. Tengo otros árboles que me dan sombra. Y en aquel tiempo lo que se hacía era que se cortaban en pedacitos, trozos así, y se colocaban fuera de la casa hasta que, y cuando pasaba el camión de la basura, mi papá le pagaba para que se lo llevaran.
En el tiempo de Jesucristo no era así. En el tiempo de Jesucristo lo que se hacía era que se cortaban de raíz y se lo colocaban en un lugar establecido era como el basurero de las afueras de Jerusalén, y allí eran quemados. Era un horno de fuego que nunca se apagaba. Y por eso es la ilustración en muchas ocasiones del Señor Jesucristo, de la idea de que todas aquellas personas en las cuales no se ve frutos espirituales, un día en la eternidad, en el infierno, serán echados y arderán en un fuego que nunca se apagará. El texto que vamos a ver en esta mañana nos enseña a nosotros que había muchos judíos que creían que eran salvos por el hecho de pensar que eran descendientes de Abraham. ¿Entienden eso? Muchos judíos que por el hecho de estar en el linaje de Abraham entendían que eran salvos y que tenían el reino de los cielos garantizados. Y no, eso no era verdad. Y el Señor Jesucristo va a utilizar, o más bien Dios va a utilizar a Juan el Bautista para enseñarles a ellos que solamente a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús es que nosotros podemos tener salvación y perdón de pecados. Pero esto tiene una aplicación muy particular para nosotros hoy en día, porque hay muchas personas, quizás que nos están escuchando a través del internet, o quizás haya muchas personas aquí que estén pensando que por el hecho de haberse bautizado en algún momento de su vida, sobre todo en el tiempo de la niñez, por haberse bautizado, haber pasado por ese proceso, esa ceremonia de bautizo, creen que sus pecados han sido perdonados y creen que son cristianos, pero sin embargo viven una vida llena de pecado, de carnalidad, pero no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, sino que confían ¿en qué? En el bautismo que en un tiempo hicieron. Pero también hay muchas personas que se han congregado en iglesias bautistas que pensarán por el hecho de que un día hicieron una oración o por el hecho de que un día tomaron una decisión sin estar Cristo presente en eso, sin haber un verdadero arrepentimiento, piensan que son cristianos, pero su vida sigue caracterizada igual que antes de haber orado o haber hecho tal decisión. Hermanos, el texto que vamos a estudiar hoy nos dice claramente que Cristo y Dios perdonan solamente a través del arrepentimiento para perdón de pecados. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo número 3. Lucas, capítulo número 3. Este pasaje se caracteriza porque luego de 400 años de que el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, hiciera un silencio histórico en la vida de Israel, Él en este momento vuelve y habla a su pueblo. Luego de 400 años de silencio, Dios vuelve y manda un profeta a Israel. Pero veamos en primer lugar varios contextos, varias referencias que podemos ver en este texto para que nosotros podamos entender la idea general que hay aquí en este pasaje. En primer lugar, veamos el contexto histórico. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El contexto histórico no es más que el momento donde ocurre este evento. Y por lo menos nos dan referencia a 5 nombres que se mencionan aquí. 5 nombres, en primer lugar, que están relacionados con el Imperio Romano. En el 15º aniversario
del reinado del imperio de César, que todos conocemos, ¿verdad?, en la historia, es que se da este evento maravilloso que vamos a analizar hoy. Y se menciona a César, y se menciona a Poncio Pilato como gobernador de Judea, y se menciona también a Felipe, que dice ahí que es tetrarca. La palabra tetrarca quiere decir que era un gobernador de una cuarta parte de su provincia, de la provincia que le habían sido asignada. Y no solamente Felipe, no solamente Poncio Pilato, sino también se menciona a otros más. Se menciona a Lisanías, se menciona también a Iturea, pero más bien como provincia. Todos ellos nos dan un contexto histórico. Estos hombres eran aquellos grandes jefes del Imperio Romano que estaban gobernando todas las provincias en el tiempo en que Juan el Bautista es enviado a Israel. Y la característica, ¿verdad?, como sabemos, es que ellos habían robado toda la libertad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tanto había añorado su libertad y en este tiempo estaba bajo el yugo de la esclavitud del Imperio Romano. En el versículo número 2 se mencionan dos personajes más. Se mencionan a los sacerdotes Anás y Caifás para que también haya una referencia teológica religiosa con relación al momento en que ocurrió este evento. Hermanos, los historiadores hablan muy mal de estos dos sumos sacerdotes. Se mencionan como hombres jefes del aparato religioso de Israel, pero dicen los historiadores que eran hombres muy corruptos, que manejaban un sistema religioso pero también económico en donde imponían cargas al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba hastiado de tantas leyes, reglamentos, ordenanzas que debían cumplir, muchas de las cuales ellos mismos, los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes no las llevaban, pero sí se las imponían al pueblo de Israel. Los historiadores hablan muy mal de estos dos hombres y eran los jefes de todo el poder religioso en el tiempo en que Dios envió a Juan el Bautista a Israel. Entonces estamos hablando de hombres que tenían el poder, el control sobre todo lo que reinaba en el tiempo en que Juan el Bautista es enviado. Y dice la palabra de Dios que vino palabra, versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante, ¿verdad? Después de 400 años de silencio, que Dios envíe, ¿verdad?, un profeta, y Dios envíe su palabra. Y la palabra que se utiliza aquí, vino palabra de Dios, está hablando de como cuando tú desatas algo que está bien amarrado. Dios desató su palabra desde el cielo y se la entregó a Juan el Bautista, y Juan el Bautista recibió la palabra de Dios. En aquel tiempo, generalmente la palabra de Dios podía ser percibida, recibida por los profetas a través de una manera bien audible y entendible. Y Dios desató su palabra y la envió. La palabra que se usa en el griego es como cuando tú dejas caer algo desde el cielo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, está recibiendo la palabra de Dios para que la comunique ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Juan el Bautista, ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y de Elizabeth, ¿verdad? Que si usted va un poquito antes, usted se dará cuenta parte de su historia. Elizabeth era estéril, no podía concebir, no podía dar a luz. Eso para ella era una afrenta, era un dolor, era una tristeza. Pero a pesar de esta situación que Dios había permitido en la vida de ellos, la manera como ellos responden a Dios es que ellos eran justos, dice el texto, e irreprensibles delante de Dios. Y eso nos dice a nosotros una buena enseñanza. No importa las circunstancias en las cuales nosotros estamos,
nosotros debemos responder a Dios de una manera justa y de una manera irreprensible delante de Él. Tenemos que confiar en Él, porque las circunstancias que nos suceden a nosotros son para nuestro bien, es para nuestro beneficio, es para nuestro gozo, es para un resultado final espiritual para nosotros. Y ellos tuvieron este hijo, y el profeta Gabriel, cuando les anunció la llegada de este niño, él les dijo: Él va a preparar el camino para Jehová, Él va a ser el heraldo, Él va a ir delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo interesante que podemos aprender también de Juan el Bautista, vayan a Lucas 1, versículo 80. Versículo 59 primero: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero el papá les tuvo que aclarar, y la mamá también: no se llamará como su padre, era la costumbre, se llamará como Juan, porque él irá delante del mensajero de Dios, del Mesías de Dios. Y en el versículo 80 dice el texto: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, desde el 8º día que este niño fue circuncidado, el lugar en donde él habitó fue el desierto, en lugares desiertos, inhabitados. No tenía internet, no tenía cable, no tenía esas tendencias. O sea, se crió en un ambiente totalmente sano. Culturalmente no estuvo afectado, no estuvo contaminado por las situaciones que sucedían en la ciudad. Estuvo fuera, alejado, separado, no tenía ningún compromiso con nadie en la sociedad. Él estaba preparado, y Dios lo permitió así para que pudiera predicar el evangelio con libertad, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con ninguna otra persona dentro del pueblo. Qué bueno que el Señor separó a este niño desde que nació y lo mantuvo en lugares desérticos. Dice el texto que su comida era ¿qué? Langosta. Estamos hablando de esas esperanzas. A veces mi esposa viene una esperanza que entra por la ventana y comienza, ¡sácala! Esos animalitos, ¿verdad?, que usted le ve con esas patitas ahí que vuelan, eso era la comida de Juan el Bautista. Él no se crió con lasaña, él no se crió con ensalada rusa. Todos los viernes en mi casa hay que hacer una ensalada rusa. Dice el rey que le preparen su ensalada rusa. Miren, él no se crió con nada de eso. Esos jugos de limón que me preparan, esos jugos de lechosa, nada de eso. Él se mantuvo lejano de toda la sociedad israelí con el propósito de mantenerse puro. No es que la ensalada rusa sea mala, ni mucho menos, no es que pero esas tradiciones que a veces nos van atando, todas esas cosas que nosotros nos vamos comprometiendo con ellas y que tienen una naturaleza pecaminosa relacionada con el mundo. Hermanos, todas esas cosas a veces nos afectan y van moldeando nuestro corazón, y entonces de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, y de la abundancia del corazón actuamos. Y cuando nosotros hablamos de frutos, estamos hablando de lo que sale del corazón. Y los israelitas estaban muy acostumbrados, ¿verdad?, a la religión de los fariseos. Hay un texto conocido del predicador Paul Tripp que dice que los fariseos se caracterizaban como cuando tú tienes el vaso sucio, ¿verdad? Y entonces lo que haces es que por fuera limpias el vaso, pero por dentro ¿qué? Está sucio. Y a veces usted puede ver en las casas, yo no estoy diciendo que en mi casa suceda eso, pero a veces usted va a coger un vaso, ¿verdad?, en el lugar donde se colocan los vasos, y cuando usted lo va a ver de buena primera, usted le ve un pintalabios ahí rojo,
¿Y qué quiere decir eso? Que no fue limpiado, solamente se limpió por fuera, pero cuando usted va al borde y cuando usted va adentro, cuando viene a ver hasta alas de cucaracha tiene. Y la característica de la religión que había en el tiempo de que Juan el Bautista es enviado, es una característica donde se buscaba mantener limpio la parte externa, lo de afuera, lo que se ve, pero por dentro estaban podridos de pecado, podridos en llagas, había pus, pecado, maldad, hipocresía, fariseísmo. Y yo digo que las mismas características de aquellos tiempos son características de nuestro diario vivir hoy en día. Usted va al libro de Segunda de Timoteo y usted ve las características de la gente de aquel tiempo y de este tiempo. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desleales, implacables, desobedientes a los padres, calumniadores, murmuradores. Pero uno trata de forrarse por fuera, pero por dentro está la pus, la pudredumbre. Uno hiede a veces por dentro, nuestro corazón está cargado de pecado y a veces queremos cubrir eso con una religiosidad que no nos lleva a ningún sitio, porque lo que realmente funciona es el arrepentimiento para perdón de los pecados. Nos parecemos como aquellos árboles que cuando tú vas y comes el fruto no sabe a nada. No sabe a nada. Dice Paul Tripp que nos hacemos una idea y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos al supermercado y ahí está nuestro árbol en el medio de nuestro patio que produce frutos malísimos que no nos gustan, nos desagradan. A veces nuestros hijos, y vamos al supermercado y compramos frutos nuevos y lo traemos en las fundas del supermercado y entonces cortamos los frutos que hay en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y queremos venir y empatar con los frutos que compramos en el supermercado, esos mangos sabrosos que vemos en el supermercado, rojitos, deseables, codiciables y que cuando uno los prueba son dulces, son frutos de los dioses. Y venimos y los engrampamos en nuestros árboles de nuestra vida. ¿Y qué va a suceder con esos frutos que no son verdaderos, que no son genuinos? ¿Qué va a suceder? Que en el tiempo se van a podrir, no van a ser perecederos, no van a sostenerse en el tiempo, porque no vienen de una relación biológica entre la raíz, el árbol, la rama y el fruto, sino que son árboles que hemos engrampado en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. No camines así, obedéceme, pero nos estamos enfocando en lo de afuera, en la conducta, en vez de enfocarnos en ¿qué? En el corazón. Y si queremos tener resultados duraderos, si queremos un cambio que realmente sea duradero, tiene que venir por el camino del corazón. Es en el corazón que deben haber los cambios, es en el corazón y solamente puede venir a través de Dios por medio del arrepentimiento. Y la realidad es que Juan el Bautista se topa con una sociedad cargada de pecado y de maldad y una religiosidad y un enfoque en la conducta en vez del corazón. Y es ahí en el corazón donde debemos trabajar, es ahí en el corazón donde se deben producir los cambios para que haya frutos verdaderos, frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan el Bautista recibe la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que él se prepara y se levanta. ¿Para qué? Para proclamar. La palabra proclamar que se encuentra en Lucas capítulo 3 es una palabra que quiere decir proyectar a voz alta la verdad. Proyectar a voz alta la verdad. Eso es lo que quiere decir la palabra proclamar. Y él predicó como un pregonero, como un heraldo del rey. Cuando había un edicto del rey, se paraba el pregonero y anunciaba a voz alta que todo el mundo lo escuchara. Y esa era la palabra de Dios que Juan el Bautista
predicaba. Era hijo de Zacarías y el ámbito, el lugar en donde él comenzó su ministerio fue precisamente en el desierto. Y dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que él estaba proclamando, lo que él estaba pregonando era la verdad del Evangelio de Dios, que consistía nada más y nada menos en esto. Si tú quieres tener perdón de pecados, tiene que venir a través de un corazón arrepentido. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo número 7, podemos ver una esencia de la realidad del arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 7, dice el texto, Pablo es quien habla aquí a los hermanos de la iglesia de Corintios y le dice lo siguiente. Segunda de Corintios 7:12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto mismo hemos sido consolados en vuestra consolación. Perdón, hermanos, excúsenme que no estoy leyendo el pasaje correcto. Un momentito. Lo que Pablo va a enfatizar aquí es de cómo viene el verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, que un verdadero arrepentimiento produce tristeza. Hay arrepentimientos que vienen de Dios y producen tristeza. Debe haber tristeza en nuestro corazón cuando hay arrepentimiento verdadero. Y el proceso es, Dios comunica su palabra, el Espíritu Santo provoca tristeza en tu corazón por tus pecados, por lo que tú has hecho. Te sientes triste, apenado, te sientes avergonzado por lo que tú has hecho. Eso provoca una tristeza en tu corazón, como dice el libro de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos serán consolados. Debe haber tristeza. Y esa tristeza te lleva al arrepentimiento. Y parte de la salvación, dentro de la salvación está en el centro lo que es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento siempre viene de la persona de Dios. Pero hay otro tipo de tristeza que provoca el mundo, que no es un arrepentimiento que viene de Dios. Y lo dice el texto. Esa tristeza que provoca el mundo, que a veces la gente se siente compungida, no viene de Dios, provoca tristeza, provoca culpa, y la gente lo que hace es que no va al Señor en respuesta, sino que hace como Judas Iscariote. ¿Qué hizo? Ya iba a ser así. Judas Iscariote se ahorcó, porque ese es el tipo de tristeza que produce culpa, pero no van a Cristo, sino que buscan los medios para calmar las ansias de su corazón. Y hay algunos que se tiran del puente, hay otros que matan y matan a sus familias, y hay otros que se ahorcan, y hay otros como el joven rico que cuando el Señor le dijo, anda, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo, y dice el texto que se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba sus posesiones.
Pero el verdadero arrepentimiento que viene de Dios produce tristeza. Primero por la persona de Dios. Oh Dios, te he ofendido. Oh Dios, he pecado contra ti. Tú eres un Dios santo. Mi pecado me ha separado de ti. Estoy sin esperanza, estoy sin Dios. Estaba ajeno a los pactos de la promesa. En mí no había nada bueno. Yo no soy bueno. Yo no te buscaba. Yo no te amaba. Pero ahora, en respuesta a eso, ahora mi corazón está arrepentido y adolorido y deseo tu consolación. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que produce frutos dignos, ¿verdad?, de justicia y que perseveran en el tiempo. Hermanos, pero este pasaje y esa enseñanza no es solamente para la gente que no tiene a Dios. Ese pasaje también es para la iglesia bautista. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, día a día tenemos que seguir arrepintiéndonos de nuestro pecado para tener comunión permanente con Dios. Para que nuestra vasija esté llena, para que estemos llenos del Espíritu Santo, para que no contristemos al Espíritu de Dios. Día tras día, la palabra arrepentimiento da la idea de que no es un arrepentimiento único, sino que es un arrepentimiento continuo en la lucha continua y diaria con nuestro pecado. El arrepentimiento que viene de Dios produce en primer lugar ¿qué? Tristeza. En segundo lugar produce arrepentimiento y en tercer lugar produce obediencia a Dios y a su palabra. Y Juan el Bautista viene, recibe la palabra de Dios y la proclama en el ambiente que hemos dicho y va a una situación en la cual muchos de los israelitas estaban podridos de pecado y vivían una vida religiosa sin fruto, una vida vacía, sin esperanza. Y ellos necesitaban salvación, había culpa en sus vidas. El Señor Dios les envió a Juan el Bautista para que ellos pudieran obtener el perdón de los pecados. Volvamos nuevamente al libro de Lucas. Y vamos a ver ahí que Juan el Bautista ahora lo que va a hacer es que va a traer a colación, va a recordar una profecía que se había dicho anteriormente relacionada con él mismo. Dice así, Lucas capítulo 3, en el versículo número 4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este texto es traído a colación con relación a una profecía que escribió el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 40. Usted puede ir allá y usted lo va a ver igualito. Isaías 40, versículo número 3. Dice así, Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, cuando Juan el Bautista trae esta figura de esta profecía que había mencionado que había mencionado Isaías en el capítulo 40, lo que está haciendo es tratando de traer a la mente de los israelitas la idea, esta profecía se está cumpliendo hoy. Yo soy esa voz que clama en el desierto y que clama para que preparen el camino, preparen sus corazones para la venida del Rey. Y era algo que los israelitas conocían, era una profecía que los israelitas sabían. Isaías había sido el profeta por excelencia del pueblo de Dios. Había sido el profeta que Dios más había utilizado. Tiene más
de 50 capítulos. Él había sido el que había tenido el ministerio profético más largo en la historia del pueblo de Israel. E Isaías había predicado en los primeros 39 capítulos sobre juicio para la nación Israel, sobre todo para el imperio o para el lado de Israel que se encontraba en el sur, el reino del sur. Ya el reino del norte había sido llevado por los sirios, habían sido llevados cautivos, ya ellos habían recibido el juicio de Dios, pero ahora Isaías en los primeros 39 capítulos pregona juicio a Israel a través de ¿quién? Del imperio babilónico. Y estaba por venir esto, pero Isaías hace un stop y en el versículo 40 trae palabras de gozo, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de salvación. Y es por eso que Isaías capítulo 40 dice, comenzando en el versículo número 1, consolaos, consolaos, pueblo mío. Es como un oasis. ¿Se recuerdan cuando Israel, saliendo de Egipto, llegó a Elín? En las jornadas del desierto, que llegó a Elín, un tiempo de oasis, un lugar donde había palmeras, donde había agua. ¡Wow! No todo es desierto. Hay un tiempo refrescante, hay palabras diferentes. No solamente nos hablan de juicio, ahora el Señor nos está hablando de consuelo, nos habla de palabras de aliento, hay esperanza. Dice Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, si nos encontramos con un judío en este tiempo, ¿qué debemos decirle? Consuélate, consuélate, hay esperanza. El Mesías de Dios vino a esta tierra y murió por tus pecados. Por lo tanto, no siempre Dios ha enviado tiempo de castigo y de juicio a Israel. Consuélate en la salvación que Dios te da por medio de Jesucristo. El problema de los judíos, ustedes saben, es que ellos creen que el Mesías todavía no ha llegado. Qué tristeza, pero un día, ¿verdad? Un día lo verán, ¿verdad? Y todo Israel se salvará por el hecho de creer en el Mesías en su segunda venida. Pero ahora dice, consolaos, ahora es tiempo ¿de qué? De perdón de pecados. Y luego dice la expresión que ya leímos, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Preparen el camino a Jehová. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, en aquel tiempo, cuando el monarca rey quería hacer camino y conocer o ir a algún lugar, siempre iban siervos del rey delante y le decían a los pueblos, preparen los caminos porque el rey viene en camino, no tardará, ya sea mes, 2 meses o 3 meses, el rey va a venir, enderecen los caminos. No es bueno que el rey ande en caminos en donde tenga que hacer, como decimos hoy en día, zigzag, ¿verdad? Aquellos caminos que están hondos, allánenlo, colóquenle tierra, preparen el camino. Ustedes ven eso hoy en día con nuestros presidentes, que cuando un presidente va a un pueblo, ¿qué es lo que hacen los demás siervos del rey? Van corriendo una avanzada a preparar todo. Y aquellas calles que tienen hoyos, ¿qué le hacen? La preparan. Y el pueblo dice, bueno, aunque sea va a venir el presidente, nos están arreglando las calles. Esa era la idea, y los heraldos tenían que decirle al pueblo, prepárense, el rey viene. No es algo novedoso, o sea, más bien, no es algo cotidiano, el rey no viene todos los días. Preparen del camino aquellos lugares que están en la calle, que no se puede caminar, que son muy hondos, allánenlos, y aquellas montañas y lomas vamos a ponerlas derechas para que el rey pueda llegar. Es un privilegio para ustedes que el rey venga, así es que prepárense, vamos arriba.
Y era un acto de fe, hermanos, era un acto de fe que el pueblo que escuchaba esto decía, sí, vamos a prepararnos porque el rey va a venir. Tenían que confiar en las palabras de los heraldos, tenían que confiar en los siervos que el rey había mandado delante. Era un asunto de fe. Y Juan el Bautista es enviado precisamente a Israel y está diciendo, preparen sus caminos porque el Mesías, el rey, viene y viene muy pronto. Hermanos, y no creo que hayan pasado 6 meses desde el momento en que Juan el Bautista proclamó esta verdad en que Jesucristo, no pasaron 6 meses en que Jesucristo comenzara su ministerio en la tierra. ¿Y saben cómo comenzó el Señor Jesucristo? Mateo 4:7 dice que yendo por el camino les predicaba el Señor Jesucristo diciendo que lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un asunto de fe, tenían que preparar sus corazones. Pero miren todavía más lo que dice Isaías capítulo 40, versículo número 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Estamos viviendo en un mundo donde todo se muere, ¿verdad que sí? Por la maldición del pecado todo se muere, las flores mueren. Usted pasa por un camino, sobre todo en los campos, y usted ve que aquella maleza que usted va pisoteando en el camino, ¿qué sucede? Se muere en el instante. Usted luego pasa y usted ve el camino, la gente hace camino al andar en los montes, en los campos. Generalmente todo se muere. Mi abuela murió, mi bisabuela murió. Las cosas necesitan mantenimiento porque se van pereciendo. Estamos viviendo en un tiempo donde todo se muere. Esa es la realidad del pecado, eso es producto del pecado. Pero aquí dice que la palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, hermanos? Que las palabras que Dios habla son verdad y se van a cumplir. Y cuando Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías, vienen tiempos de consolación, vienen tiempos de regocijo, vienen tiempos de perdón. Crea lo que es verdad, estamos en el tiempo, en ese tiempo estamos. Todavía hay tiempo de salvación, todavía hay tiempo de regocijo, todavía hay tiempo de consolación. Todavía mire más lo que dice ahí en el texto. Versículo 9, súbete como un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temáis. Di a las naciones de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Viene el Señor. Isaías le decía al pueblo, viene el Señor, viene el Rey, viene el Mesías. Aunque tú has pasado por momentos de dolor, oh Israel, pero el Señor viene. Es cierto que fuiste llevado por los babilonios, es cierto que fuiste subyugado por el imperio medo-persa, es cierto que has sido subyugado por el imperio romano, es cierto, Hitler acabó con ustedes, es cierto, pero es tiempo de salvación, es tiempo de consolación. Oh, si tú te arrepintieres, prepara tu corazón para la venida del Rey, prepara tu corazón para el tiempo de arrepentimiento. Juan el Bautista predicó este mensaje en Lucas capítulo número 3. Y hemos visto, hermanos, un mensaje de consolación. Hemos visto que era un mensaje
de proclamación de la venida del Señor. Era un mensaje en donde era cierto, la palabra de Dios se cumple, Dios iba a enviar a su Mesías, que iba a salvar, y era cierto, y la palabra de Dios nunca cae a tierra, la palabra de Dios siempre se cumple. Pero dice el texto en Lucas 3, versículo 7, y decía Juan el Bautista a las multitudes, a las que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y era, para que tengan una idea, cuando un gentil o pagano quería asimilar las creencias del pueblo judío, ellos tenían que hacer un rito o ceremonial de bautizo. ¿Entienden eso? Cuando un gentil, en la época de Juan el Bautista, cuando un gentil o publicano o pecador, uno que no era del pueblo de Dios, quería ser recibido dentro del pueblo de Israel, él tenía que pasar por un rito mediante el cual él tenía que ser bautizado en agua. Y Juan el Bautista le está diciendo a los judíos: miren, ustedes no son mejores que los gentiles. Ustedes quieren demostrar que realmente tienen un corazón arrepentido, ustedes tienen que bautizarse, así mismo como ustedes le imponen a los gentiles. De esa misma manera ustedes tienen que venir y bautizarse, porque ninguno de ustedes es mejor, no tiene méritos mayores que los gentiles. Nadie tiene méritos delante de Dios. Y así como los gentiles tenían que bautizarse para ser asimilados dentro del pueblo judío, así también Juan el Bautista le está enseñando a ellos: ustedes tienen que bautizarse como una demostración de que su orgullo ha sido quebrantado y que ustedes no se sienten merecedores por el hecho de ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Ustedes no se sienten merecedores de la vida eterna, mucho mayor o mucho mejor que los gentiles. Y es por eso que Juan el Bautista les predicaba, y luego muchos venían y ¿qué hacían? Se bautizaban como una demostración de arrepentimiento para salvación y fe. Hermanos, y luego dice Juan el Bautista: haced pues, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Ven cómo le salía el orgullo a ellos? Yo no tengo por qué bautizarme. Yo no tengo por qué arrepentirme. Yo soy hijo de Abraham. Es lo mismo hoy en día. Yo soy cristiano, ya yo me bauticé cuando yo era niño en la iglesia universal. O muchos que se congregan en iglesias bautistas. Yo no sé, porque yo una vez hice una profesión de fe, una vez yo oré, y están confiando más en la oración, están confiando más en eso que en el Señor Jesucristo. Y no es así, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, nuestro corazón está cargado de pecado. Y ese pecado se refleja en la manera como nosotros actuamos. Hermanos, y lo que controla tu corazón, oiga, lo que controla tu corazón va a determinar lo que tú haces. Lo que controla tu corazón va a determinar lo que tú haces. Si no es el Espíritu de Dios que está controlando tu corazón, hay otra cosa que está controlándote. O es tu propio pecado o eres tú mismo. Porque el pecado tiene dos características. El pecado te convierte en un idólatra de ti mismo y el pecado te convierte en un antisocial. Idólatra porque rechazas a Dios, su soberanía, su reino para ponerte tú en el trono de tu vida. Y el pecado te hace antisocial porque tú ves a las personas para que te sirvan a ti. Y usted ve a los niños
Y usted ve a nosotros que aprovechamos cada persona que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que nos sirvan a nosotros. Y la palabra de Dios te dice, no debe ser así. La palabra de Dios te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Efesios 4:21 dice, si alguno cometía el pecado de la mentira, ¿qué debe hacer? Arrepentirse, pedir perdón a Dios y hablar ¿qué? La verdad. Si alguno está enemistado contra otro, ¿qué dice la palabra que debe hacer? Anda, deja ahí tu ofrenda cuando vengas al altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, haz frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios te dice, no acumules maldad en tu corazón, malicia. Al contrario, dice el texto, sed benignos unos a otros, misericordiosos. La palabra de Dios te dice, aírate pero no peques. Y nos pasan un día y nos enojamos. Si yo me enojo con Jenny, nos pasa un día sin hablar. Y nos pasa 2 días sin hablar. No peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros nos pasan 3 días y no nos hablamos. Nos pasan 4 días y no hablamos. Y la palabra te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y tú qué haces? Nada, no haces nada. Porque tu orgullo que controla tu corazón te dice, no, es ella la que debe venir. Y la palabra de Dios dice, no, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda en el altar y anda, ve y reconcíliate con ella primero. Amén. Pero no. Nos dejamos llevar por los tirones de nuestro corazón. Nuestro corazón nos dice, no vayas, deja que ella vaya primero. Hermanos, y a veces hay situaciones en los matrimonios y ninguno quiere ceder. ¿Por qué? Porque a veces, aunque tienen el Espíritu de Dios, pero sin embargo se están dejando controlar o por las circunstancias o se están dejando controlar. ¿Por qué? Por lo que impera, por lo que gobierna en su corazón. Y lo que gobierna en sus corazones es el pecado. El ADN del pecado, ¿qué es? El egoísmo. Y produce muerte. ¿Entienden? ¿Entienden? Dice 2 Corintios 5:15, por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, dejemos de vivir para nosotros. Vivamos para Dios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, jalando para nosotros. Eso es mío, lo que hay en la nevera es mío. Lo mío es mío y nadie me lo quita. No sigan. Y vivimos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Ayer me decía mi esposa, yo le estaba diciendo, pero ¿cómo puede ser que tus hijos hagan eso y tú te quedes tranquila? Y ella me dice, pero eso me lo hacías tú antes. Y yo nada más hice así. Pero le di gracias a Dios, ¿por qué? Porque ella me dijo, pero tú lo hacías antes. Ella me dio esperanza, ella me dio gozo en ese momento cuando ella me dijo eso. ¿Saben por qué? Porque ella estaba reconociendo que aunque yo hacía eso antes, Dios había obrado en mi corazón y ahora yo me había apartado de eso que antes ella dice que yo hacía. Y yo estaba molesto. ¿Cómo puede ser que tú permitas que tus hijos te hagan eso? Pero tú me lo hacías antes. Ella lo que me está diciendo, yo fui paciente para contigo. ¿Entienden? Ese es el punto, hermanos. El punto es que el verdadero arrepentimiento viene por el camino del corazón. Lo que controle tu corazón va a controlar lo que diga tu boca y también lo que hagas con tus hechos. De manera tal que el arrepentimiento que proviene de Dios primero produce ¿qué? Tristeza en nosotros. Y esa tristeza se va a volver hacia nosotros en una adoración a Dios al pedirle, Señor, ten misericordia de mí. Consuélame, Padre Celestial.
Sin ti nada puedo hacer. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh Padre, ten piedad de mí conforme a mis rebeliones, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué? Y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he fallado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El verdadero arrepentimiento proviene de Dios, provoca tristeza que no se queda ahí. Tú no te suicidas, tú no te vas triste, sino que provoca un hablar con el Señor y pedirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Yo he estado actuando impíamente, lo he estado haciendo delante de ti, he manchado tu nombre, tu santidad, Señor. He afectado mi familia, he afectado a mis hermanos, he afectado mi iglesia. Perdóname, ten misericordia de mí, oh Jehová. Y él le decía a las multitudes que salían por el desierto: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos, no se justifiquen. No digan que tienen a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Y la gente le preguntaban diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que tiene. Yo he sabido hacer eso sin un corazón deseoso de compartir. No nos engañemos. Usted puede repartir de lo que tiene, de la abundancia que Dios le da, y no tener un corazón arrepentido. Eso se llama hipocresía. No lo haga así. Mejor no lo haga. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene ninguna. Si el que tiene de comer, haga lo mismo. A veces damos de lo que tenemos, de lo que nos sobra. Pero si no viene de un corazón arrepentido, no lo haga. Primero vaya y arrepiéntase. Vinieron también, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Estaban en autoridad estos escribas, estos publicanos, perdón. Tenían que recolectar el impuesto del pueblo. Pero ellos se quedaban con unos cuantos, un dinerito, ustedes saben, un dinerito de lo que le cogían de más al pueblo. Ellos se quedaban con un poquito. No hagan eso, decía él. No extorsionéis al pueblo, cobrarle al pueblo los impuestos que se merecen. Cobrarle al pueblo el costo de la gasolina que se merece según lo que está establecido en la ley. Y ustedes saben que aquí eso no pasa. Todavía dice más. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si usted no estaba discipulando, anda, arrepiéntete, habla con el Señor y comienza a discipular. Eso nos lo dijeron la semana pasada, no son palabras mías. Estoy repitiendo lo que dijo el pastor Avi. Hermanos, aquí hay mucho pecado de no hacer discípulos. Entre nosotros hay mucho pecado. Ayer yo me decía: Señor, pero ¿cuántos años en la fe? Desde los 17 años. Y podía contar con los dedos mis discípulos. El tiempo va pasando. Ya yo tengo más de 40 años. El Señor me dio salvación a los 17. ¿Cuántos van? Un buen número. Un buen número.
Señor, ¿cuántos discípulos tú me has dado? ¿Cuántos he hecho discípulos? Y el tiempo va pasando. Y un día tendremos que presentarnos delante de Dios en el tribunal de Cristo. Y Dios nos va a mandar castigo y juicio si no respondemos con un corazón arrepentido. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrepentirse. Un arrepentimiento que viene de Dios produce tristeza y produce obediencia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Finalmente yo quiero que vayamos al libro de Números, capítulo número 14, versículo 18. Números 14, versículo 18, dice así. ¿Lo podríamos leer todos juntos? Uno, dos y tres. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. ¿Ustedes vieron ahí? Ahí se conjugan el atributo de Dios de amor y el atributo de Dios de justicia. Dios es un Dios misericordioso que perdona la maldad y hoy Él está presto para perdonarte si tú te arrepientes de tus pecados. Pero tienes que saber esto, alguien tenía que pagar por tus pecados. Dios nunca tiene por inocente al que es culpable. Y así como Caín y Abel, Dios tuvo que matar un cordero para cubrir su pecado hasta que viniera Cristo. Asimismo, Cristo ha sido sacrificado por ti, por tu pecado, porque Dios no puede tener a nadie que es culpable, lo puede tener por inocente, a menos que se cumpla su justicia. Dios es justo y alguien tenía que pagar. ¿Y quién fue el que pagó por tu pecado? Nuestro Señor y Salvador murió en la cruz y resucitó al tercer día, y ahora Él ha sido colocado como Señor y Rey sobre todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera tal que ahora toda rodilla pueda arrodillarse delante de Él y decir: tú eres el Señor. Pero alguien tenía que pagar. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y haz frutos dignos de arrepentimiento. No puedes venir y colocar frutos que no te pertenecen en tu vida. Eso es hipocresía. No trabajes por la conducta. Tú necesitas una nueva raíz. Como un árbol, tú necesitas una nueva raíz. Y esa raíz la puede dar solamente Dios por medio de tu Espíritu, su Espíritu Santo. De manera tal que arrepiéntete, porque Dios no te tendrá por inocente en el día del juicio. Vamos a orar. Oh Dios del cielo, te damos gracias por tu buena palabra, Señor, que nos has dado a través de Juan el Bautista. Oh Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu justicia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora te imploro, oh Espíritu Santo, que tú convenzas de pecado, Señor. Que tú convenzas de justicia y de juicio a todos aquellos que necesitan ser perdonados de sus pecados, y que ellos puedan confesar sus pecados y puedan venir en arrepentimiento y fe a ti, oh Dios. Yo no puedo convencer a nadie, pero yo oro a ti, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo use tu palabra y traiga el convencimiento que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.